teóricas y sorpresas empíricas, y que adquieren coherencia, al menos por un periodo de tiempo, como entidades ontológicas. En esta colección de ensayos, algunos de los autores sostienen que ha llegado el momento de historizar hasta la ontología misma, esta subdisciplina filosófica que examina el armazón del mundo. Generalmente, uno describiría la historicidad de las entidades científicas al enfocarse exclusivamente en la evolución de las creencias sobre ellos y las prácticas asociadas a ellos. Lo que cambia en el tiempo, y es uno de los elementos transversales de toda la obra, es cómo esas entidades son representadas. Es así que el objetivo principal, podemos entender, de este libro, es que tal interpretación no hace justicia a la evolución ontológica de las ciencias. Y no estamos hablando únicamente de las ciencias físicas o de las ciencias naturales, estamos hablando de las ciencias en general, de tal forma que en estos 11 ensayos que componen el texto encontraremos elementos de la sociología, de la antropología, de la química, de la psicología, del psicoanálisis, que algunos consideran pseudociencia, ciertamente, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezo entonces a mencionar brevemente de qué tratan estos textos, ¿no? El primer ensayo, elaborado por la editora, examina cómo fenómenos extraños serán agrupados en la categoría de preternaturales, en oposición a naturales y contranaturales o contranatura, y se convirtieron en un objeto de investigación desde mediados del XVI hasta el temprano siglo XX. Un segundo artículo ofrece una historia cultural de la construcción y recepción de un tratado del siglo XVII sobre el movimiento de la Tierra, escrito por un matemático no copernicano, el jesuita Paulus Goldani. El punto principal de la obra fue tratar el centro de gravedad de la Tierra y en el capítulo se discute cómo se formó ese objeto y los intereses existentes en su producción. Estudia las prácticas involucradas en la transformación y legitimación de ese objeto científico que conlleva las políticas de conocimiento y que se les asocian, así como las luchas por la defensa del estatus profesional entre los jesuitas, entre los propios jesuitas y con otros grupos de la Iglesia. El tercer capítulo examina el nacimiento de los sueños como objetos de la sociología empírica o ciencia del alma, en el último tercio del siglo XVIII y principios del siglo XIX, gracias a su comprensión como elementos constitutivos para el desarrollo de la naturaleza interior humana. Aun cuando los sueños siempre han sido entidades familiares, solo se volvieron, cito, objeto del escrutinio científico a partir de la Ilustración. Su contexto permite entender cómo se convirtieron en objetos científicos al ser llevados hacia la discusión pública y la discusión científica. Cierro cita. Todo esto debido a las necesidades diarias del nuevo Estado y de la clase media. Posteriormente encontramos otro artículo que trata acerca de cómo el yo se volvió un objeto científico en la Francia del siglo XVIII y siglo XIX a través de las vicisitudes del pronombre personal moi. Es un objeto de estudio perenne cuya forma y grado de prominencia cultural son tendientes a una enorme variación, pero que en el siglo XIX obtuvo una atención intensa, casi obsesiva, resultado del contexto y de la necesidad de identidad de la época. Pasando ya al ámbito de la historia económica, encontramos un trabajo de Gerard Jorlin que se concentra en la historia del valor, desde su nacimiento como un objeto de la economía, también a fines del siglo XVIII, hasta su supuesta muerte 200 años después. En un siguiente capítulo o artículo, encontramos cómo Peter Wagner se concentra en el nacimiento y casi muerte de la sociedad y examina su papel en la formación de la sociología como disciplina científica. El autor describe cómo la sociedad emergió en el siglo XIX como un espacio intermediario de interacciones humanas entre el Estado y la familia. Fueron las prácticas humanas y las instituciones las que dieron vida al objeto científico. Este objeto científico fue una herramienta conceptual para representar, y cito, al Estado y las relaciones sociales en un espacio temporal y cognitivo particular, con lo que se conjugó una necesidad político-conceptual y un fenómeno empírico. Pasamos entonces a la antropología, y no podía faltar Marshall Sahlins, quien nos habla de la cultura. Este autor hace una apología de la persistencia de la cultura como un objeto que no está en desaparición, sino que se transforma. Desde el ámbito antropológico, esa desaparición ha sido considerada como tal al ser resultado de la supresión colonialista de los pueblos indígenas. Sahlins parte entonces de la conexión, a fines del siglo XX, entre antropología y dominación capitalista y muestra cómo la cultura se ha vuelto un instrumento de liberación para muchos pueblos indígenas, con ejemplos que ha denominado o ha distribuido entre el development, como tal,
la cultura multilocal y el culturalismo. Sostiene entonces que la cultura se ha vuelto una entidad manifiesta para estas culturas indígenas a través de su confrontación con fuerzas globales, como la expansión capitalista. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas continúan conscientes de sus propias prácticas culturales y buscan preservarlas utilizando esos elementos de la cultura capitalista a su favor. Esto ha generado entonces una diversidad de procesos interesantes y de relaciones que aún deben ser explorados por la antropología contemporánea. En un siguiente capítulo encontramos cómo Jet Buchwald analiza las prácticas asociadas con el objeto principal de la filosofía natural del siglo XIX, el éter, y sostiene que eventualmente contribuyó a la creación de la microfísica a fines del siglo XIX. Este autor demuestra que los conceptos teóricos y las herramientas de laboratorio que fueron ideadas originalmente para la investigación del éter llevaron paulatinamente a la práctica microfísica en aras de demostrar su existencia y probarlo científicamente. Se buscaba explicar algo que todo el mundo pensaba que debía ser explicado, de tal forma que los conceptos, en este caso el éter, puede llegar a convertirse en un objeto científico. No obstante, el autor sostiene que el moderno microcosmos producto de estos trabajos se volvió dominante además porque proveía a los físicos de un trabajo fascinante en el que podían rivalizar. Sigue entonces un trabajo de Theodore Porter, quien introduce un tema por demás relevante, podríamos decir, dado la poca historiografía al respecto, al examinar la creación y mantenimiento de las tasas de mortalidad estables por las compañías de seguros estadounidenses. Estudia las tablas de mortalidad y estudia también la relación de esas tablas de mortalidad con el estudio de la presión sanguínea, en el nacimiento como objetos científicos de estos elementos y su uso por las empresas aseguradoras. Tras analizar el papel de múltiples actores tales como directores de compañías, aseguradores, agentes, directores médicos que trabajaban para ellas, los reguladores del gobierno, entre otros, concluye que fueron las necesidades de esas compañías y no las razones médicas concretas las que volvieron la presión sanguínea y, por lo tanto, la generalización del uso de los baumanómetros en una herramienta de diagnóstico médico. De esta manera, el autor entra en la discusión acerca de la construcción social de los objetos científicos. Pasando a Bruno Latour, uno de nuestros grandes ídolos para los que nos dedicamos a este ámbito, se dedica a dibujar conclusiones filosóficas radicales acerca del debate Pasteur-Pouchet sobre la generación espontánea. Argumenta, muy propio en la línea de Latour, que los nuevos objetos científicos vinieron a la vida en el interior de un asentamiento específico de laboratorio como resultado de la emergencia y estabilización de las nuevas prácticas experimentales. Desde su perspectiva, estos objetos están ligados a esas prácticas y no se pueden trascender. Una de sus afirmaciones más interesantes en todo este capítulo es la siguiente: cuando atribuimos retroactivamente un evento moldeado por la modernidad al pasado, tenemos que ajustar el hecho con la organización social y la práctica necesarias para hacer visible aquel hecho. Es decir, cita, los hechos no escapan a su trama de producción, a sus condiciones locales de producción. Este artículo resulta por demás también interesante verlo dentro de este contexto, porque previamente yo lo había leído en el libro de La esperanza de Pandora, de Bruno Latour. Aquí tiene un poco más de lógica los planteamientos que hace al ponerlo en relación con las reflexiones de los demás investigadores. Y finalmente, Hans-Georg Reinberger traza la carrera de las partículas de citoplasma durante las décadas de 1940-1950 en el contexto de la investigación de la síntesis de proteína. Ahora bien, aunque este texto, vuelvo a comentar, fue publicado originalmente hace casi 25 años, debe mencionarse que esa vigencia aún no ha caducado. Un ejemplo de ello es la poca relación que se visualiza entre la filosofía y la historia de la ciencia en México, necesarias para una reflexión transversal para la reconstrucción de la historia de la ciencia nacional. Permanecen todavía tristemente aisladas la una de la otra. Tenemos dos sociedades científicas principales, o dos sociedades en México que se dedican a practicar la historia de la ciencia, ¿no? La Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología e historiadores de las ciencias y las humanidades. El último congreso de HCH, Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, que tuvo lugar del 5 al 7 de marzo de este año, los temas fueron básicamente empíricos. Hubo una mesa dedicada a filosofía de la ciencia que se centró en reflexiones generales sobre América Latina. Yéndonos un poco más allá y pensando cómo está
la historiografía contemporánea, no tanto a nivel México, sino a nivel internacional, es conveniente mencionar la emergencia hace unos años del grupo comúnmente conocido como STEP, que traducido quiere decir Ciencia y Tecnología en la Periferia Europea. Este grupo se dedica a discutir las imágenes históricas que comúnmente dan forma al estudio de la actividad científica en contextos vistos como periféricos, y se tiene específicamente en mente las consecuencias al referirse a la ciencia y la tecnología en la periferia europea. Y con esto no me estoy acercando, no se están acercando este grupo a la teoría de la dependencia, que es lo que para muchos nos remite la mención de la periferia, sino que más bien están utilizando el concepto de periferia como un elemento referencial al hablar de la marginalidad de la producción científica fuera de los grandes centros europeos y estadounidenses. Es así que uno de los elementos fundamentales de STEP es trabajar el contexto del receptor activo, lo que implica un cambio desde el punto de vista de lo que ha sido transmitido a la visión de cómo lo que ha sido recibido ha sido apropiado. Y traigo a colación este tema porque es uno de los elementos también transversales de todos los artículos que hemos estado comentando hasta este momento. STEP se centra en 3 aspectos metodológicos historiográficos: de la transmisión a la apropiación, del centro a la periferia, del estudio aislado de la periferia a la visión comparativa de desarrollos. Se habla de la circulación del conocimiento, se habla de la comunicación de la ciencia y la tecnología y se habla de la popularización de la ciencia y la tecnología. Todos estos elementos los hemos visto dibujados, los hemos visto aparecer en cuestiones tales como la ubicación del centro de la Tierra en el siglo XVII en un tratado de este jesuita no copernicano. Lo hemos visto en las rivalidades que emergen a partir del estudio de los sueños o el estudio de la química del laboratorio, y lo hemos visto también en algo tan concreto, esta mención de la comunicación y de la apropiación, como es el texto de Marshall Sahlins a propósito del uso que hacen los indígenas de la tecnología que les viene impuesta desde el exterior, producto de esta globalización, ¿no?, y triunfo del capitalismo. Es por ello que quizás considero que este texto debe ser leído en México, debe ser difundido en México, debe ser trabajado en México y desde México, pero no solo pensando en este tipo de temáticas internacionales, sino más bien aterrizándolo en nuestra propia historia y en nuestra propia producción del conocimiento científico. Por eso hago una invitación abierta a todos los aquí presentes a que adquieran este texto, merece la pena. Muchas gracias. Muchas gracias a Rebeca, gracias por tu texto, estuvo sumamente esclarecedor en cuanto al contenido del texto. Yo solo quisiera añadir que esta invitación para leer este texto desde México, como dice Rebeca, de apropiárselo en las academias mexicanas, tiene mucho sentido porque finalmente este libro es una heurística de investigación de la historia de la ciencia. Ustedes piensen que en este momento en el que las prácticas científicas que ponen en el centro a los seres humanos actuando en colectivo para llevar a cabo investigación científica, digamos que esa es la tendencia teórica actualmente, las prácticas humanas de investigación. En este momento de algidez de las prácticas surge una narrativa que descentra al investigador o a los investigadores y pone en el centro de la narrativa de la investigación a los objetos, es decir, a los recortes del mundo que hacen convencionalmente en un momento dado y que tienen mucho sentido en la medida en que están enraizados en sus propias culturas. Entonces, eso nos podría llevar a nosotros, a los interesados en la historia de la ciencia, a proponer formas narrativas alternativas, heurísticas, siempre críticas, sobre cómo hacer la historia de las ciencias en nuestro país. Cómo se conceptualizan lo que los científicos de diversas áreas están tratando de entender y cómo esa entidad ontológica, como dice Lorraine Daston en su introducción, que me parece brillante, cómo por un momento de la historia específico tiene mucho sentido y los científicos ven que están realmente tocando la realidad cuando están hablando de ese objeto, y sin embargo, y aquí viene el desafío intelectual que propone Daston, y sin embargo hay que aceptar también que quizás esos objetos, en tanto que son parte de la cultura humana, pues son transitorios, son
históricamente situados y pueden llegar incluso a desaparecer. Entonces, esa transitoriedad de los objetos de la investigación científica habla también de la transitoriedad humana propiamente dicha. Entonces, me parece que eso también nos puede ayudar a desacralizar